Primeras impresiones de la cámara ESBIS H8 Pro. Acompáñanos a ver qué tiene. La caja nos menciona que tiene una resolución 3K, cobertura panorámica 360, conversación bidireccional, visión nocturna a color, compresión de video H265 y soporta una microSD de hasta 512 GB. Y la primera crítica a la cámara es que dice que tiene un diseño a prueba de agua y hasta en la imagen principal es la cámara con gotas de agua, pero no encontré la certificación IP al agua y polvo. Si bien no es indispensable, pero sí estaría bien de que pusieran hasta qué resistencia al agua tiene. Vamos a abrir la caja. Y es una cámara que en principio es bonita, en un color blanco completamente de plástico, y algo que sí es positivo, que ya viene con su brazo de montaje integrado. No tienes que comprar el accesorio. Aquí se ve su cable para la conexión de red y electricidad. También es Wi-Fi por si no quieres meter el cable de red a la cámara, y su manual. Y en su brazo de montaje tiene para que lo puedas sostener de un tubo, con cinchos, y hasta realicé una prueba de ponerlo en un tubo de 1 pulgada y encaja perfecto. En ese espacio me parece que es la bocina. Lo que quiero probar es que si se puede poner una alarma para ahuyentar. En su caja de accesorios de la cámara vamos a encontrar la estampa con la que puedes guiarte para hacer las perforaciones si es que la quieres montar de esa forma. También te incluye el eliminador para darle energía a la cámara. Y es que la segunda cosa que tengo que decir de la cámara es que no es PoE, por lo que sí o sí tienes que mandar la energía por esta entrada. Tiene su protector de agua para el conector RJ45, pero no tiene el protector para el conector de energía, que este sí es necesario que se ocupe, sobre todo si buscas que sea una cámara para exterior. Cuenta con su tornillería y taquetes que vas a ocupar, que se agradece que lo incluya. En temas de inteligencia artificial, que está muy de moda hoy en día, detecta si es un vehículo o un humano. Así que en teoría no tendrás falsas alertas por hojas o cosas así. También hace seguimiento y zoom inteligente según el fabricante, así que vamos a estarla probando en estos días para decir qué tan buena es esta cámara y si realmente te conviene dependiendo de tus necesidades. Si usas este equipo, déjame en los comentarios qué te parece y si tienes una buena experiencia ocupándola. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, a darle like y compartir, que eso nos va a ayudar a seguir haciendo más videos. Y bueno, nos vemos en el próximo video.